El libro Génesis, Éxodo, Jeremías, Malaquías, Evangelios, el libro de los Hechos, tenemos las epístolas, y tenemos el libro del Apocalipsis. Entonces, tenemos que la profecía es lo que Dios ha revelado desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo tenemos, y que lo que hemos visto es que cuando se presenta el final del libro de los Hechos, esta revelación, digamos que se detiene para continuarse con los eventos que están relatados en el libro del Apocalipsis. Tenemos entonces que acá, al final del libro de los Hechos, vamos acá que es el capítulo 28. Se presenta digamos que esa interrupción de la profecía, que es lo que Dios ha revelado desde la fundación del mundo. Entonces vamos a poner acá profecía. Profecía sería así. Bueno, y entonces tenemos que, como hemos dicho, el misterio que está revelado a partir del capítulo 28 y que está consignado en lo que conocemos como las epístolas de la prisión. De la prisión. Bueno, esto sería el misterio. En cuanto a las dispensaciones, tenemos que venimos desde el Génesis 15 con la dispensación de la promesa, la cual incluso, vamos a decir, promesa, la cual incluso es la que se va a continuar en el Apocalipsis, cuando se reanude el programa con Israel. Sabemos que acá en Éxodo 24 se sobreañade la ley. Acá en el 24 se sobreañade la ley. Aquí tenemos la ley. Bueno, entonces tenemos que, como hemos visto ya, este es como un repaso. Acá en Hechos 28, en Hechos 28 hubo un cambio de dispensación, y entonces acá estamos
que es la dispensación en la que vimos ahora, que es la dispensación de la gracia de Dios. Vamos a poner acá una G. Vamos a ponerla acá. La dispensación de la gracia de Dios. Esa es la dispensación en la que estamos en la actualidad. Y entonces acá en el Apocalipsis se continuaría entonces cuando se reanude el programa con Israel, se continuaría entonces la ley, se continuaría la ley y se continuaría la dispensación de la promesa. Este gráfico nos puede ayudar mucho cuando estemos estudiando las escrituras porque, por ejemplo, cuando estemos eh, estemos estudiando textos que pertenecen a lo que llamamos Antiguo Testamento, vamos a entender siempre en qué dispensación vivimos, que sabemos que es la dispensación de la gracia de Dios, sabemos que en estos textos está la doctrina propiamente de la iglesia, de la dispensación a la que pertenecemos, y esto nos va a permitir entender cómo todas las escrituras son importantes para nosotros, pero son cómo debemos dividir o interpretarlas a la luz de la doctrina que Dios tiene para nosotros durante la presente dispensación de la gracia de Dios, que es donde vivimos. Saber en qué dispensación estamos viviendo y conocer cuáles son los libros propiamente doctrinales y que donde están nuestras instrucciones para fe y práctica nos va a permitir entonces poder estudiar y entender cómo Dios a lo largo del mensaje bíblico se ha manifestado al hombre y cómo ha sido la relación que él ha tenido a través de las dispensaciones como las cuales vimos desde el libro de Génesis cuando vimos la dispensación de la inocencia, la conciencia, la dispensación del gobierno humano, la promesa que comenzó en Génesis 15, cómo ya el pueblo de Israel en el capítulo 24 del libro de Éxodo, Dios comenzó su relación con él a través del Antiguo Testamento, cómo le promete, como vimos en el libro de Jeremías, el Nuevo Testamento, cómo ese Nuevo Testamento es anunciado u ofrecido en los Evangelios, cómo es ofrecido y nuevamente ofrecido en el libro de los Hechos, y entonces cuando estemos estudiando libros que están, digamos, en lo que en nuestra Biblia se denomina Nuevo Testamento, vamos a poder entenderlos y comprender cuál fue su importancia, digamos, eh, para y en qué dispensación fueron dados estos mensajes. Eh, Propiamente sabemos que los evangelios, en ellos hay doctrina que nuestro Señor Jesucristo en su ministerio para la nación de Israel, como vimos en el texto de Romanos 15:8, en que vimos que como nuestro Señor Jesucristo tuvo un ministerio para la nación de Israel eh, cuando nació en la nación de Israel y estuvo ofreciendo el Evangelio del Reino, y como posteriormente, después de su ascensión, le reveló al apóstol Pablo la dispensación en la que actualmente vivimos, que existen tres asambleas: Israel, también vimos la Iglesia de Dios
la iglesia de Dios, y por último, la tercera iglesia que pertenece a la dispensación en la cual vivimos, que es la iglesia, su cuerpo. Se llama así la iglesia, que es su cuerpo. Su cuerpo. La iglesia primera, que es Israel, sabemos que su esperanza es el reino milenial. El reino milenial. Esa es su esperanza. Que sabemos que en el libro del Apocalipsis está el cumplimiento de esa promesa. La segunda iglesia, que es la iglesia de Dios, sabemos que la esperanza de ellos es la Jerusalén celestial. Y por último, la iglesia, su cuerpo, eh, cuya esperanza sabemos que es los lugares celestiales. Vamos a ver aquí, los lugares celestiales. Bueno, en cuanto a la iglesia de Israel, sabemos que en el Antiguo Testamento están numerosas promesas en los profetas y demás libros donde se anuncia el cumplimiento futuro de esta promesa para la nación de Israel, y también la vemos en el libro del Apocalipsis. En cuanto a la iglesia de Dios, vemos que entre el capítulo 2 y el capítulo 28 se comienza a formar esta iglesia desde el Pentecostés, y que esta iglesia, que son formada por los creyentes judíos y gentiles que reciben el Evangelio del Reino, a ellos se les da esa esperanza de esa ciudad que también fue prometida a Abraham en el Antiguo Testamento. Y en cuanto a la iglesia, su cuerpo, que pertenece a esta dispensación que está en las epístolas de la presión, vemos que su esperanza es el aparecer en gloria en los lugares celestiales cuando se presente la aparición gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo, lo cual está en el capítulo 3 de Colosenses, versos 3 y 4. Entonces vemos cómo en los diferentes libros que pertenecen a los dos ministerios del apóstol Pablo y a los libros que pertenecen a los demás apóstoles, se presentan estas doctrinas que pertenece, por ejemplo, a la iglesia de Dios, donde está, a la cual pertenece el primer ministerio del apóstol Pablo, y en el segundo ministerio está todo lo concerniente a la iglesia, a su cuerpo, que como he mencionado, son las epístolas conocidas como las epístolas de la prisión, escritas por el apóstol Pablo. Siempre que tomemos las escrituras, debemos siempre ubicarnos, tomar en cuenta la dispensación a la que pertenece un texto, el libro, el contexto, para que podamos poder llegar a obtener el mensaje directo que el Espíritu Santo inspiró, tomando en cuenta a quién fue dirigido este mensaje, cómo aplicarlo para nosotros, y que entonces lograr así que
la lectura sea más bien para edificación que para confusión, pues si tomamos por ejemplo un texto que por ejemplo pertenece a los evangelios y lo aplicamos para directamente como algo doctrinal para nosotros los miembros de la iglesia, su cuerpo, y que estamos en esta dispensación de la gracia de Dios, entonces vamos a tener mensajes contradictorios que nos van a producir más bien confusión y no un beneficio para nuestro desarrollo y edificación espiritual. Esto es algo que debemos siempre tomar en cuenta cuando leemos algún texto de la palabra, tomando en cuenta si es un texto que pertenece a la verdad presente, o sea, a la dispensación presente en la que vivimos, o si por ejemplo tomamos un texto que pertenece a los evangelios o al periodo que pertenece al cual pertenece el libro de los Hechos, en los cuales están epístolas que fueron escritas durante este periodo, sería entonces un tiempo pasado para nosotros y no sería textos que pertenecen a la verdad presente, que se refiere a la dispensación presente en la que vivimos ahora los miembros de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. También, por ejemplo, si tomamos un texto que está en el libro del Apocalipsis, por ejemplo, tenemos que entender que es un texto que pertenece a un tiempo futuro y que no lo podemos tomar como algo que se aplica para nosotros hoy, miembros del cuerpo de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. También si tomamos un texto que pertenece a una dispensación pasada, como los profetas, los libros del Pentateuco, entonces también debemos tomar en cuenta la dispensación a la cual pertenecen estos textos.